con buena salud una persona, es porque nosotros estamos con una homeostasis interna muy bien llevada, muy bien equilibrada. Ese equilibrio de homeostasis algunas veces se pueden ver alterados por diferentes agentes o por diferentes mecanismos que pueden producir una lesión a nivel celular. Y esta lesión puede producirse de forma reversible o irreversible. Las lesiones que se llaman reversibles son aquellas que cuando terminan el estímulo o la agresión, la célula recupera su forma o estructura funcional normal. O irreversible cuando la célula por la agresión no puede recuperarse y pasa a un punto de retorno y la célula termina muriendo. Y eso se llama necrosis celular. Muy bien. Ahora bien, antes de que nosotros hablamos de este tema, nosotros tenemos que hablar cuáles son esos agentes que producen lesión celular. Y los agentes que producen lesión celular son agentes de tipo interno y agentes de tipo externo. Los agentes de tipo interno, por favor, su micrófono. Bueno. ¿Ya? Daniel Obando, por favor, tu micrófono. Bueno, no voy a prolongar la clase. Si alcanzo el tiempo. Pero haré su gentileza de que apague el micrófono. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que los factores que causan, o los agentes que causan lesión celular pueden ser de dos tipos. Agentes internos y agentes externos. Muy bien. ¿Cuáles son los agentes que nosotros llamamos internos? Son aquellos que nosotros de alguna manera tienen que ver con nuestro nacimiento. Es decir, se manifiestan en el momento en que nacemos y se desarrollan desde que nacemos o cuando nos vamos reproduciendo y se va transformando en nuestro cuerpo. Y también puede ser debido a factores genéticos importantes. Ok, estos factores que nosotros llamamos de tipo genético, podemos considerar que son tres tipos de enfermedades que producen una base genética directa. Estos son los errores congénitos que llamamos del metabolismo, las anomalías citogenéticas y las malformaciones teratológicas. Entonces son tres factores de tipo genético que se manifiestan en nuestra vida. Muy bien. Ahora bien, también nosotros decimos que hay factores que tienen que ver con la parte externa. Por ejemplo, agentes nutricionales y metabólicos. Por ejemplo, cuando nosotros comemos comidas demasiado grasas, cuando subimos de peso, entonces la obesidad también es una causa importante por la mala alimentación que hacemos nosotros o por algunos otros factores, sedentarismo, etcétera, etcétera. Producimos también algunas lesiones que pueden ser reversibles o irreversibles. Muy bien. Otro factor importante que tiene que ver con la lesión celular es la hipoxia, en el sentido que la hipoxia es la falta de llegada de oxígeno a un determinado órgano o a una determinada célula. ¿Ok? Entonces, y estas lesiones por hipoxia generalmente producen muerte también celular. ¿Ok? Lesión y muerte celular. Generalmente nosotros, por ejemplo, podemos ver algunos casos cuando vivimos a grandes alturas, nosotros tenemos algunas alteraciones hipóxicas que respondemos nosotros con un síndrome que se llama policrobulia, etc. Muy bien. Ahora también tenemos agentes físicos, por ejemplo, los agentes físicos que son importantes como la temperatura, la lluvia, el sol, en fin, muchos de esos cambios de clima también a nosotros nos pueden producir alguna lesión de tipo celular. Agentes biológicos como decir los hongos, las bacterias, virus, etcétera, que también producen alteraciones celulares. O por reacciones también que son de tipo inmunológicas, como ser alteraciones
alguna reacción en especial que nosotros lo vamos a ir desarrollando en el lapso de este curso y de este semestre. Muy bien. Entonces, entendido ese panorama grande, nosotros tenemos que definir qué es una lesión celular. Las células normales se encuentran en una situación de homeostasis, habíamos dicho que es el equilibrio con su entorno. Estas lesiones celulares se definen como un conjunto de cambios bioquímicos y o morfológicos que se producen cuando esta situación de homeostasis se altera por influencias negativas. Y estas pueden ser, dijimos, reversibles o irreversibles. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las lesiones celulares reversibles e irreversibles? Las diferencias son fundamentalmente cuantitativas. Las lesiones reversibles suelen ser leves y tras la desaparición de las influencias perniciosas, la célula recupera su estado de equilibrio normal. Cuando la célula no consigue recuperarse, se dice que la lesión es irreversible. Es decir, cuando supera el punto de no retorno, que después lo vamos a ver, que es cuando la célula recibe un daño de tipo irreversible, un daño que entonces puede ella recomponer y termina produciendo la necrosis o muerte celular. ¿Qué puede producir una lesión celular? Las causas o mecanismos de la lesión celular se dividen en exógenas y endógenas. En principio, las lesiones celulares pueden relacionarse con los siguientes factores: estímulos normales pero excesivos o durante demasiado tiempo, acción de toxinas u otros factores externos adversos que pueden inhibir las funciones vitales de la célula, como por ejemplo la fosforilación oxidativa o síntesis de proteínas, deficiencia de oxígeno y o nutrientes y metabolitos esenciales. Ahora bien, haciéndoles un recuerdo de lo que es la célula, nosotros hablamos de que la célula se compone de una membrana citoplasmática, de un citoplasma o citosol, de una membrana nuclear y de un núcleo. Entonces, nosotros tenemos que mirar algo importante que grabemos. Cualquier lesión que se produzca a nivel de la membrana celular es causa de necrosis o muerte celular. ¿Ok? Muy bien. Alteraciones que tienen que ver con los nutrientes, con las proteínas o con la fosforilación oxidativa, la ATP, que daño en concreto en el red o en las mitocondrias, también son daños de tipo irreversible. Y los daños también que se pueden producir a nivel nuclear, tanto en el ADN como en el ARN, también son daños de tipo irreversible. Muy bien. Eso lo vamos a mirar en la siguiente etapita. Muy bien. Ya, entonces nosotros hablamos, ¿por qué es importante esto que recordemos que en sí la célula es una unidad única y funcional, pero los factores más importantes de lesión entonces están contemplados en algo que es la membrana, las mitocondrias, el red y el ADN y el ARN. ¿Ok? Muy bien. Enumerando algunas de las causas exógenas de la lesión celular. Las causas exógenas, entonces estábamos hablando que son los factores físicos, químicos o biológicos, como el calor, el frío, las toxinas o los fármacos y los virus y las bacterias. Enumera algunas causas endógenas de lesión celular. Entre las causas endógenas se incluyen defectos genéticos, ya hablamos cuáles eran, metabolitos, hormonas, citoquinas y otras sustancias bioactivas. ¿Qué es la hipoxia? Es una deficiencia relativa de oxígeno que se traduce en una desproporción entre la necesidad de oxígeno y su disponibilidad. Puede producirse por una reducción de aporte o por un incremento de las necesidades que no se llegan o que no se consigue cubrir. El bloqueo completo del aporte de oxígeno se llama anoxia. Muy bien. Y esto es importante también que nosotros entendamos. La falta de oxígeno siempre nos va a producir una lesión celular. Y es importante que nosotros entendamos que hay ciertas células muy importantes que son muy sensibles
a la muerte celular. ¿Y cuáles son esas? Más o menos cuando pasan unos de 2 a 3 minutos hasta 4 minutos, las primeras células que pueden sufrir y morir por causa de hipoxia son las células cerebrales, ¿ok? Esas son muy importantes. Y las más resistentes son los fibroblastos, que esas pueden durar bastante, puede producirse la muerte celular casi de todas las células y por último mueren las células de los fibroblastos. Ok. ¿Qué puede causar la hipoxia o la anoxia? Los siguientes cuadros pueden producir una hipoxia o anoxia. Aporte inadecuado de oxígeno. Por ejemplo, las bajas concentraciones de oxígeno a las grandes alturas. Por ejemplo, las personas que viven en La Paz, en Potosí, esas grandes alturas, generalmente responden de alguna manera. ¿Cómo responden? Aumentando el número de glóbulos rojos. Y a eso se llama poliglobulia, ¿ok? Muy bien, entonces eso ya es muy importante que nosotros veamos. Obstrucción de la vía respiratoria por estrangulamiento o ahogamiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no llega oxígeno a las diferentes partes u organismos y terminamos con la muerte. Oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones, las neumopatías, una neumonía, etcétera, etcétera. O el transporte inadecuado de oxígeno en la sangre, por ejemplo, en las anemias. Las personas que tienen anemia también tienen manifestaciones muy importantes mientras están con anemia. ¿Y cómo van a responder una persona que está con anemia? Generalmente empieza a caminar, digamos, más rápido, inmediatamente se cansa. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes glóbulos rojos para cubrir la perfusión tisular. ¿Ok? Y responde con taquicardia para tratar de llegar, y el corazón empieza a latir con más frecuencia para tratar de suplir esa falta de sangre que tiene la persona. La perfusión inadecuada de la sangre en los tejidos, falta de riego secundario a insuficiencia cardíaca también es importante. Inhibición de la respiración celular, es decir, bloqueo de la utilización de oxígeno, por ejemplo, la intoxicación por cianuros de las enzimas respiratorias. Esto es importante, ¿no? Entonces, la citocroma oxidasa de esa enzima se bloquea y lógicamente que nos va a producir muerte celular porque no se utiliza, hay un bloqueo para la captación del oxígeno. ¿Cómo provoca la hipoxia lesiones celulares? El oxígeno resulta esencial para la respiración aerobia. La hipoxia impide la fosforilación oxidativa normal, de forma que se produce la capacidad de las mitocondrias de generar adenosina trifosfato o el ATP. Si la célula carece de ATP, no consigue mantener sus funciones vitales. Las células hipóxicas se hinchan, hay un cambio que se denomina degeneración hidrópica o vascular y puede ser reversible. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Okay? ¿Cómo ocasiona la deficiencia de ATP? Edema celular. El volumen celular depende de un funcionamiento correcto de la membrana plasmática que solo es semipermeable cuando recibe un aporte adecuado de energía en forma de ATP. Nosotros dijimos que cualquier lesión que se produzca a nivel de la membrana plasmática casi siempre es causante de muerte celular. La ATP aporta combustible para la sodio ATPasa, potasio y ATPasa, que se comporta como una bomba responsable de mantener una elevada concentración de sodio en el líquido intracelular y de potasio dentro de la célula. Si la ATPasa funciona mal por una deficiencia de energía, se producirá un flujo de entrada incontrolado de sodio y agua a la célula desde el espacio extracelular. Es muy importante que tengamos que entender este concepto. El ingreso de sodio de afuera de ese espacio extracelular adentro de la célula al espacio intracelular es causa de muerte celular. Esto provoca un aumento neto del contenido de líquido en el citoplasma, lo que explica el edema celular. La concentración intracelular de potasio disminuye porque el potasio se extravasa y tiende a salir a la célula hacia el espacio extracelular.
¿Dónde se acumula el agua durante el cambio hidrotrópico? El agua se acumula en el hialoplasma, pero dentro de invaginaciones de la membrana plasmática, las vacuolas hipóxicas, en las mitocondrias y en los sistemas, en las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, haciendo que funcionen mal. Las mitocondrias adenomatosas producen menos energía y la separación de los ribosomas de la membrana del red dilatada que determina una menor síntesis de proteínas. ¿Cuál es el papel del calcio en las lesiones celulares agudas? La lesión celular se asocia a un aumento de la concentración de iones de calcio libres en el hialoplasma o el citosol. Estos iones de calcio proceden del líquido extracelular, del comportamiento mitocondrial y de los cisternas del red. El calcio ionizado amplifica los efectos adversos de la hipoxia mediante la activación de varias enzimas. Estas enzimas son la ATPasa lítica, que degrada el ATP y reduce todavía más las reservas de energía. La fosfolipasa, que estas son enzimas que eliminan los fosfolípidos de la membrana plasmática o mitocondriales, contribuyendo aún más a alterar su función. Las proteasas, estas enzimas, degradan las proteínas de la membrana o del citoesqueleto. Y las endonucleasas, que estas enzimas actúan sobre el ARN o ADN. Todos estos cambios son inicialmente reversibles, pero si se prolongan o intensifican pueden culminar con una lesión celular irreversible. Aquí tenemos un ejemplo de la célula donde nosotros estamos observando la mitocondria por un lado con su concentración de calcio intracelular, calcio por acá, retículo endoplásmico, y nosotros lo que estamos mirando, cuando sale, hay una lesión, sale, ¿y qué tiene que hacer? Esta enzima, la ATPasa, que produce la reducción del ATP, la fosfolipasa, que tiene que ver con la reducción de los fosfolípidos, o la proteasa, que produce la rotura de las proteínas de la membrana y del citoesqueleto. Y por último, las endonucleasas, que tienen que ver con las lesiones que se producen a nivel nuclear. Muy bien. Ahora, el citoplasma de la célula dañada es ácido o alcalino. Esto es muy importante que lo miremos. La lesión celular se acompaña de una reducción del pH intracelular que pasa de los valores neutrales normales a valores ácidos. Por ejemplo, la inhibición de la fosforilación oxidativa induce la glucólisis anaerobia, que determina la acumulación del ácido láctico en el citoplasma. Los fosfatos liberados a partir de los fosfolípidos y los ATP contribuyen también a la acidificación del citoplasma. El medio ácido inhibe la actividad de la mayor parte de las enzimas, salvo las lisosomales, que funcionan de una forma más eficaz cuando el pH es ácido. La liberación de las hidrolasas ácidas de los lisosomas puede agravar todavía más la lesión celular. Entonces, ¿cuánto es el pH? ¿Saben ustedes de la sangre? No. 7,35 a 7,45. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay una infección o un proceso inflamatorio? Se va a elevar el pH. Se hace más ácido. Bueno, ¿se eleva o se baja? Baja el pH. Baja el pH porque se hace ahí más ácido. Sí, se hace más ácido. Se tiende a la acidosis, ¿no? Y se baja el pH. Entonces, eso hay que tomar en cuenta muy bien. No es que se suba, se baja. Bien, ¿cómo se convierte una lesión celular reversible e irreversible? La transición de una lesión celular reversible a otra irreversible es gradual y se produce tras agotarse los mecanismos de adaptación. No se puede definir un punto teórico de no retorno para distinguir las lesiones reversibles de las irreversibles, ni siquiera aún cuando se hace en condiciones experimentales controladas de forma estrecha. ¿Cuáles son los signos de las lesiones celulares irreversibles? Esto es importante. En principio, la diferencia entre las lesiones celulares reversibles e irreversibles son meramente cuantitativas. Por ejemplo, las vacuolas hipóxicas serán más numerosas y de mayor tamaño. Las mitocondrias estarán edematosas y muchas llegarán incluso a romperse.
Sin embargo, muchos de estos cambios seguirán siendo todavía reversibles. Y solo se puede estar seguro de que la lesión es ya irreversible y que la célula ha muerto cuando se produce la ruptura de la membrana plasmática con los consiguientes cambios nucleares. Muy bien. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué cambios mitocondriales son irreversibles? Aquí tenemos. Uno, la rotura de la doble membrana. Ahí está la doble membrana. Aquí hay la rotura de la doble membrana. La fragmentación, la figura disposición de concéntrica de las membranas lesionadas y la calcificación. Aquí estamos viendo nosotros todo esto que es importante, el proceso que estamos analizando que se produce. Muy bien. ¿Qué son las figuras de mielina? Las figuras de mielina son cuerpos citoplasmáticos que se encuentran en la célula lesionada y demostrable mediante microscopía electrónica. Están constituidas por agregados concéntricos de membranas procedentes de las organelas citoplasmáticas dañadas, como la mitocondria o el red. Las figuras de mielina son llamativas en las neuronas en la enfermedad de Tay-Sachs y en otros errores congénitos del metabolismo que cursan con lesión de las membranas citoplasmáticas. Igual que los demás restos de las organelas dañadas, las figuras de mielina son captadas por los autofagosomas. ¿Qué cambios nucleares indican muerte celular? Los cambios nucleares que indican muerte celular son la pignosis, es un término que viene del griego que significa denso. Indica o significa que es una condensación de la cromatina. Pignosis es condensación cromatínica. Ok, cariólisis, este cambio supone la lisis, por eso cariólisis, lisis de la cromatina por acción de ¿cuál de las enzimas? Las endonucleases. ¿Se acuerdan? Habían 4 enzimas, estas son las endonucleases. Entonces, y la cariorexis, que nosotros estamos mirando allá, que es el término derivado de la palabra griega que significa romper y que alude a la fragmentación del material nuclear. En términos coloquiales se describen como formación de polvo nuclear. Aquí tenemos nosotros entonces una célula normal, primero pasa por la pignosis, es decir, el núcleo se vuelve más negro, más oscuro, entonces se capta más el colorante. Después tenemos una fragmentación, así, una lisis celular, que se llama cariólisis, y la cariorexis, que es la fragmentación nuclear. Muy bien. ¿Cuáles son los signos clínicos de una lesión celular irreversible? La lesión celular irreversible condiciona la pérdida de las funciones celulares. Ejemplo, la lesión de las células miocárdicas se produce una pérdida de la contracción cardíaca. Es decir, cuando no llega suficiente oxígeno a una determinada región del endocardio o del músculo cardíaco, entonces por obstrucción de las respectivas arterias, entonces nosotros vamos a tener una muerte celular, una necrosis celular. Entonces, también en la motoneurona que se manifiesta por parálisis muscular o en los islotes de Langerhans que se manifiesta por diabetes. Muy bien. Todos estos signos, no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos de que las células, a ver, ¿qué dijimos? Las alteraciones morfológicas y estructurales de las células son aquellas que producen de alguna manera alteraciones en diferentes órganos o tejidos y se manifiestan por signos y síntomas que son los que caracterizan una determinada enfermedad. Entonces, nosotros recordando esa primera clase que hablamos, entonces nosotros decimos que al haber lesiones en cualquier parte de algún órgano en específico, esto se va a traducir precisamente en signos o síntomas clínicos y que de alguna manera son medibles en el laboratorio. Ejemplo, la creatinina sinasa puede indicar lesiones de las células musculares, cardíacas o esqueléticas. Ya lo vamos a ver cuando nos toquen los temas más adelante. Las aspartato aminotransferasas y las alaninas aminotransferasas, las AST y la ALT, que se liberan en los hepatocitos
lesionados. Por eso es que nosotros pedimos estas enzimas para medir cuando nosotros estamos mirando y hablemos de los famosos hepatogramas, ¿ok? Y esta de acá, de las enzimas cardíacas, se pide como enzimas cardíacas. Y la lactato deshidrogenasa LDH, que se libera en los hematíes rotos y otras células. Ahora, esto es muy importante, esta pregunta. ¿Se puede revertir o reparar la lesión celular secundaria, hipoxia o anoxia, aportando a la célula una cantidad de oxígeno adecuada? Sí. Cuando las células que sufren lesiones irreversibles no se pueden revivir con oxígeno. ¿Cuándo? Cuando la función de las células que son lesiones reversibles todavía están vivas y pueden mejorar con oxígeno. Pero si nosotros hacemos una reoxigenación, tenemos que tener cuidado, porque cuando es excesiva, puede provocar las denominadas lesiones por reperfusión, no por perfusión celular, sino reperfusión celular. ¿Y qué pasa? Que se crean entonces este tipo de lesiones se debe a que los radicales libres derivados del oxígeno que se pueden formar en estas circunstancias. Ejemplo, si se restablece el flujo de sangre a un miocardio hipóxico tras una obstrucción coronaria, se puede ocasionar lesiones por repercusión en las células miocárdicas vivas de la zona marginal del infarto del miocardio. Por eso es que uno debe saber controlar y manejar el oxígeno. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son átomos o moléculas inestables y muy reactivas que tienen un electrón impar en su órbita externa. Tras formarse tienden a autopropagarse, formándose nuevos radicales en una secuencia de reacciones autocatalíticas. Los radicales libres mejor conocidos son los derivados de oxígeno, entre los que se incluyen el superóxido, oxígeno 2 negativo, peróxido de hidrógeno, hidróxido 2, oxígeno 2, y el radical hidroxilo, que es el radical ácido. Muy bien. ¿Cómo se forman los radicales de oxígeno? Los radicales de oxígeno se forman en pequeñas cantidades durante la respiración celular normal. Estos radicales de oxígeno se neutralizan por antioxidantes y se degradan por las enzimas protectoras. Si estos mecanismos defensivos normales no funcionan, se acumulan radicales libres en cantidades tóxicas. Los radicales de oxígeno se forman también por los leucocitos que emplean estas moléculas reactivas para destruir bacterias. Muy bien. ¿Cómo se neutralizan los radicales libres de oxígeno? El superóxido se inactiva por la superóxido dismutasa y el peróxido de hidrógeno por la catalasa y la glutatión peroxidasa. La vitamina C y E tienen también una actividad antioxidante. ¿Cómo producen lesiones celulares los radicales libres? Los radicales libres dañan las células mediante diversos mecanismos, pero sobre todo por peroxidación lipídica. Este proceso determina una lesión de la membrana, ya habíamos hablado. Formación de enlace cruzado con la proteína, inactivación de las enzimas, rotura de ADN, esta lesión, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué es la necrosis? La necrosis viene del término necrosis igual muerto, que es la muerte localizada de la célula, todos los tejidos, órganos o partes del cuerpo de un organismo vivo. ¿Cuáles son los signos de la necrosis? Los signos de la necrosis son los que hemos descrito para las lesiones celulares irreversibles, ¿se acuerdan? Es decir, rotura de membrana, cambios nucleares como pignosis, cariólisis y cariorexia, ¿sí o no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las principales formas de necrosis? Principales formas de necrosis son la necrosis coagulativa, por licuefacción, necrosis gaseosa, necrosis gasa, necrosis fibrinoide. Ahorita vamos a acabar esto y vamos a continuar la clase. En unos 5 minutos volvemos de nuevo, ¿ok? ¿Cuál es la forma más frecuente de necrosis? La forma más frecuente de necrosis es la coagulativa. Se produce en el infarto del miocardio, además de los infartos renales, esplénicos y en otros muchos órganos, incluso los tumores infartados
sufren una necrosis coagulativa. Muy bien, ahora vamos a detenernos un poco más en cuáles son estas formas de necrosis. Las formas de necrosis son la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa, el ejemplo más típico, lo encontramos en los infartos agudos de miocardio. En el entendido, cuando nosotros miramos que una célula o una arteria coronaria se obstruye por algún motivo, por un coágulo o por alguna rotura, bueno, por cualquiera que sea la causa, esa arteria deja de llegarse, oxigenar esa parte, un determinado espacio del miocardio, y que se va a producir por ausencia de la perfusión tisular, se va a producir una necrosis, es decir, la muerte de esa zona que está irrigada por esa arteria coronaria. Al principio, como todo proceso agudo e inflamatorio, se va a poner esa área enrojecida, pero después, cuando ya no llega y se consolida el infarto, se va a volver de color pálido, amarillento, lógicamente. Y cuando pasa el tiempo, va a cicatrizar y va a dejar cicatrices blanquecinas, y eso es lo que nosotros llamamos infartos antiguos, ¿ok? Entonces, la necrosis de tipo coagulativa se enmarca característicamente de acuerdo al órgano o sitio de la lesión irrigado por esa determinada arteria. En cambio, la necrosis coagulativa la encontramos en el cerebro, es decir, las células cerebrales que cuando se mueren producen una necrosis que se llama liquefactiva, semejante al engrudo. Se forma un esmegma semejante al engrudo y tiende a dejar cavernas o espacio. ¿Okay? Muy bien. Característica entonces de los infartos cerebrales. La necrosis gaseosa, nosotros la observamos generalmente en los pulmones o en otros órganos cuando son productos por enfermedades granulomatosas. Pero la más característica es sobre todo la tuberculosis. Los granulomas tuberculosos dan ese tipo de... Y entonces se forman, por eso es gaseosa, del cation de la leche. Para una imagen, o sea, el granuloma tiene el color del queso fundido. Entonces por eso viene el nombre de cation. ¿Ok? Igual tuberculosis, igual sarcoidosis, esas también son importantes. La sífilis también dan granuloma. Ok. Después tenemos la necrosis grasa, que son las alteraciones que se producen a nivel de los hepatocitos. Podemos encontrarlo en la fractura expuesta con necrosis grasa. Y lógicamente también podemos encontrar necrosis grasa en el páncreas también. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y la necrosis fibrinoide es un tipo especial de necrosis que lo encontramos en las arterias. Sobre todo las arterias que tienen problemas cuando nosotros tenemos problemas de hipertensión arterial. Muy bien. Ahora dice, ¿cuál es la forma más frecuente de necrosis? Naturalmente que es la coagulativa, es la primera que hablamos por falta de perfusión tisular. Y esa se puede producir en el infarto de miocardio, los infartos renales, esplénicos y otros órganos. Incluso también en los tumores infartados sufren una necrosis de tipo coagulativa. Ahora, dijimos las características, ya las había dicho, que la necrosis coagulativa se caracteriza por un cese brusco de todas las funciones básicas de la célula en relación con el bloqueo de la mayor parte de las enzimas, como también se bloquea la acción de las enzimas hidrolíticas del citoplasma. El tejido no se disuelve, es decir, se produce poca autólisis. Ejemplo, el aspecto general del tejido muerto se conserva. El tejido necrótico tiene aspecto más pálido que lo normal y recuerda a la carne cocida. ¿Vale? ¿Y qué es la necrosis por licuefacción? La necrosis por licuefacción se caracteriza porque el tejido necrótico se ablanda hasta transformarse en una especie de pasta o resto acuoso. La licuefacción de los tejidos se debe a la acción de las enzimas hidrolíticas liberadas de las células muertas, como sucede en el infarto cerebral o por los lisosomas de las células inflamatorias que invaden el tejido, como sucede en el absceso también. Okay. Muy bien.
Enumere algunos ejemplos de necrosis por licuefacción. Aquí tenemos licuefacción, infarto cerebral, el área necrótica se reblandece, y esto se llama encefalomalacia, y el tejido necrótico residual es fagocitado por los macrófagos. La cavidad residual se rellena mediante la difusión de un líquido procedente de los espacios intersticiales circundantes del encéfalo. El cuerpo aborrece el vacío. Estos se forman pseudoquistes rellenos de líquidos que pueden persistir en forma indefinida sin experimentar cambios. Los abscesos se forman por una infección purulenta localizada. Es típico que curse con una cantidad rellena de pus que corresponde al tejido licuado del órgano afectado, en el que han ido acumulándose neutrófilos muertos, etc. Gangrena húmeda de las extremidades. Aquí nosotros vemos en los pacientes diabéticos, si nosotros observamos al principio en familiares o alguien que hay diabético, ¿qué vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar que las partes terminales de las piernas, los pies, empieza con un dedo que se le pone frío, que le duele, que va perdiendo la sensibilidad, y es porque automáticamente no va llegando sangre hacia esos tejidos y se van expulsando. Paulatinamente muchas veces se empieza ese dedo a ponerse necrótico, a ponerse negro. Entonces, y si no tomamos la medida de hacerle curación o hacerle alguna cosa y darle medicamentos para aumentar el flujo vascular periférico, ese tejido o ese dedo se llega a perder, ¿ok? Se produce la gangrena, se produce la necrosis y hay que amputar el dedo. O a veces también, ¿qué es lo que pasa? Que ese dedo se infecta, una infección sobreañadida. Y esto, cuando ya es sobreañadida, se infecta, huele, adquiere un mal olor, se lo conoce como gangrena húmeda. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ya, generalmente eso. Ya. Y bueno, la necrosis gaseosa dice que es típica de los granulomas tuberculosos y mitóticos. La exploración se trata de un material blando y graso que recuerda el queso de untar, queso fundido. Desde el punto de vista histológico, el tejido necrótico ha perdido su estructura normal y es amorfo y finamente granular. La necrosis grasa ya la hablamos, que es la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos pequeños es típica de la afectación de las arterias pequeñas, arterioles y glomérulos que sufren enfermedad autoinmunitaria, perfectamente lupus eritematoso, hipertensión maligna también. Las paredes de los vasos, etcétera, etcétera, ya hablamos, ¿no? La necrosis fibrinoide. Muy bien. Entonces, ¿cómo evoluciona la necrosis? La necrosis evoluciona de diferentes maneras, y una de esas es que se repara completamente, es decir, no pasa nada, llega y se recompone. Ejemplos de esta recuperación, por ejemplo, son los riñones o el hígado. Entonces, reparación. Las células muertas se sustituyen por tejidos fibróticos que se forman cicatrices microscópicas o macroscópicas. Ejemplo, las células miocárdicas, hablamos del corazón, son eliminadas y se quedan blanquecinas, amarillentas y después blancas, ¿no es verdad? Y se forman cicatrices. Y la calcificación, en algunos casos el tejido necrótico se impregna de sales de calcio, y esto lo llamamos como calcificación distrófica. Y la reabsorción de tejido necrótico en el encéfalo, etc. Muy bien. Eso es no tiene capacidad de retornar, entonces sufre una lesión irreversible, camino, morir o morir. Entonces ya hay dos tipos de muerte, una muerte celular que es de tipo patológica, que vamos a llamar necrosis, y una muerte celular fisiológica que podemos llamar y conocemos con el nombre de apoptosis o muerte celular programada. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de todas las necrosis, ahora nos toca de las apoptosis, algunas cositas importantes. Y estoy bienísimo. La apoptosis es un tipo de muerte celular que se basa en la activación secuencial de los genes de la muerte y las enzimas de la vía suicida.
Se llama también muerte celular programada. ¿Cómo se inicia la apoptosis? La apoptosis puede iniciarse por varias vías. Las más importantes son la vía extrínseca, cuando esta vía se pone en marcha por la activación de los denominados receptores de muerte en la superficie de la membrana celular. Los ligandos de estos receptores son proteínas como el factor de necrosis tumoral o el ligando FAS. Después van a conocer qué es eso. Vía mitocondrial intrínseca. Esta vía se inicia con el aumento de la permeabilidad de las mitocondrias, que liberan moléculas proapoptóticas como los citocromos que actúan sobre las caspasas, iniciadoras igual de la vía extrínseca. Otros muchos mecanismos pueden activar la apoptosis, como la radiación, los fármacos, las hormonas, los mecanismos inmunitarios. La privación de las hormonas y los factores de crecimiento fundamentales para la supervivencia celular también pueden provocar apoptosis. Por ejemplo, la castración se asocia a una menor concentración de testosterona en sangre, lo que condiciona la apoptosis de las células prostáticas. Ya. Esto es importante que también lo miremos, en qué se distingue la apoptosis de la necrosis. Lo tienen en su libro y es fácil, pero de todas maneras nosotros tenemos que saber que en la apoptosis se preserva el material nuclear, ¿ok? Y en la necrosis no. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice la palabra. La apoptosis suele afectar a células aisladas, mientras que la necrosis implica a grupos más extensos de células tejidos. Durante la necrosis no se produce actividad génica y la mayor parte de las enzimas del mantenimiento del citoplasma se inactivan, mientras que en la apoptosis se produce una activación y una inhibición de enzimas secuencial y genéticamente controladas. En la necrosis las células se descomponen, mientras que en la apoptosis el citoplasma y el núcleo de las células se fragmentan en cuerpos apoptóticos. Las células necróticas inducen una respuesta inflamatoria y son fagocitadas por los neutrófilos. Los cuerpos apoptósicos son fagocitizados por fagocitos no profesionales como las células vecinas o por los macrófagos. ¿Qué significa eso? Uno es para que se produzca el recambio celular y el otro no. El otro es porque hay una lesión. Ahora bien, ¿qué sucedería si no se produjera la apoptosis programada genéticamente durante el desarrollo fetal? Creo que la tienen como una de las preguntas. La apoptosis resulta esencial para el desarrollo normal de muchos órganos. Si no se produjera la apoptosis, aparecerían malformaciones. Ejemplo, la apoptosis es responsable de la desaparición de los pliegues interdigitales en los miembros fetales. Si no se produciera esta apoptosis, los dedos no se desarrollarían con normalidad y tendríamos un síndrome que se llama la sindactilia. ¿Pueden los virus inducir a la apoptosis? Claro que pueden, ya lo saben. También, vamos a pasar este tema de ahí. Ahora bien, entonces ya hablamos de lesión, hablamos de muerte, que hay dos tipos de muerte. Y el de marzo lo busca, el de marzo, bueno, ese de febrero. Ya, bueno, entonces, nosotros hablamos de los agentes que producen lesión y cuando una célula se lesiona se puede morir. Entonces, y hay dos tipos de muerte, dijimos, la necrosis, la muerte patológica, podríamos decir, que se llama necrosis, y la muerte fisiológica, que se llama apoptosis. Dentro de las necrosis dijimos que habían necrosis de tipo coagulativo, licuefactiva, necrosis grasa, fibrinoides, necrohemorrágicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y la apoptosis es la muerte celular programada normalmente fisiológica. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, entonces, ahora el otro tema es cómo actúa la célula para poder adaptarse ante una agresión. Hablamos de lesión y hablamos de muerte. Entonces, y ahora vamos a hablar de cómo se adapta una célula.
Frente a un estímulo, la célula se adapta de las siguientes maneras y actúa de las siguientes maneras. Aquí nosotros estamos mirando una serie de bolitas aquí. 6 bolitas, vamos a llamar células normales. ¿Ok? ¿Qué características tienen? Este es el tamaño de esta célula y tienen un núcleo en el centro y tienen una relación núcleo-citoplasma de 1/3. 1 por 1/3. Entonces, ¿no? 1/3. Estas son células normales. A mi izquierda yo veo algo parecido, unas células también que conservan su característica de su relación núcleo-citoplasma también normal. No se ha alterado el número de las células, siguen siendo 6 y solamente han disminuido de tamaño. Esta disminución de tamaño, por cualquiera que sea la causa, disminución conservando su número de células, se llama atrofia. Ahora bien, mirando más abajo, nosotros vemos una célula más grande que esta otra que llamábamos normal, pero que sigue manteniendo su relación morfológica, es decir, del 1 a 3, 1 del núcleo y 3 al citoplasma. Esa relación se mantiene normal y solamente han aumentado en el tamaño, el volumen, tamaño. Ya, pero conservan el número, se llama hipertrofia. ¿Ok? Y ahora bien, acá si nosotros miramos, hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 células. Ya que si ustedes la están mirando, ellas también conservan su característica morfológica y su relación núcleo-citoplasma también. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se ha aumentado el número. Este aumento del número, conservando su forma, su morfología, se denomina hiperplasia. Muy bien. Y aquí, ¿qué nos está llamando la atención? Aquí estamos encontrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Pero ¿qué características tienen estas células? Están conservando el número, pero la forma ha variado. ¿Ok? Fíjense bien. Entonces, esta forma, este tipo de células o de tejido que conserva el número de las células, pero varía su forma, se llama metaplasia. ¿Entendí? Quinche Manancho. Muy bien. Entonces, nosotros volviendo de nuevo, la atrofia es una reducción del tamaño de las células, tejidos u órganos. Las células atróficas son más pequeñas que lo normal porque el núcleo y el citoplasma se han reducido de tamaño, pero conservan su forma. Los tejidos y órganos constituidos por células atróficas son claramente más pequeños. Sin embargo, también puede reducirse el tamaño por una pérdida de células y de este tipo de atrofia se llama involución. Muy bien. Que en general es un fenómeno relacionado con la edad e irreversible. Aquí entramos a una cosa interesante. Se disminuye el número, en el otro, atrofia no disminuye el número de las células, solamente el tamaño. Aquí disminuye el número y el tamaño. Cuando disminuye el número y el tamaño y hasta llega a desaparecer, este proceso se llama involución. Y es un fenómeno que lo encontramos en el timo. Por eso la involución del timo es irreversible. Desaparece el timo. ¿Ok? Muy bien. La atrofia es siempre patológica. La atrofia puede ser fisiológica o patológica. La atrofia, bueno, a ver, iremos a cosas más sencillas. La atrofia, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se fractura una pierna? Le ponen yeso. Dura unos 2 meses o 3 meses con ese yeso. ¿Qué pasa cuando le sacan el yeso? Esa pierna, ese sector se encuentra más delgado, ¿sí? Más delgado, más blanco y más delgado. Bueno, muy bien. ¿Ya? Eso se llama atrofia. Ese tipo de atrofia, cuando vuelve a lo normal, cuando la gente hace ejercicio y vuelve a recuperar con el tiempo y vuelve a su normalidad. Esa atrofia se llama atrofia fisiológica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros, y la otra, la del timo, cuando desaparece, es involución. Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, esa misma persona hace ejercicio macanudo, chan, 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 chan? Entonces, aumenta su masa muscular. Y es lógico que tiene mayores requerimientos energéticos, todas esas cosas, come más para responder bien. Por eso que los que hacen pesas generalmente tienen que consumir mucho más proteína, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las necesidades energéticas han aumentado. ¿Y qué han aumentado? Hay más volumen. ¿Qué ha pasado con los miocitos, con las células musculares? Han aumentado de volumen, pero no de número. ¿Ok? Eso se llama hipertrofia, no hipertrofia fisiológica. Pero si el mismo bárbaro quiere entrar al campeonato nacional y quiere ganar el premio por ser más musculoso, etcétera, etcétera, y no está ganando el peso que él cree que necesita, se inyectan los anabólicos, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso, al inyectarse los anabólicos, se va concentrando los depósitos de lípidos o de grasa entre las células musculares. Y eso se llama pseudohipertrofia lipomatosa. Es una hipertrofia de tipo patológico. ¿Entendí, Quincho? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de la atrofia patológica? Desuso, cuando no usamos el órgano, etcétera, la función al órgano, ahí está. Denervación, cuando por algún motivo sufrimos una pérdida de un nervio, etcétera, ¿no? Falta de hormonas tróficas, que no han comido tiroides suprarrenal y gonorrea. Isquemia, por reducción del aporte de sangre. Y por malnutrición, falta de deficiencias de comida, ¿ok? ¿Y qué es la hipertrofia? Es el aumento del tamaño de un órgano por un aumento del tamaño de sus células. ¿Ok? Bien. ¿Qué órganos pueden presentar hipertrofia pura? La hipertrofia pura sin hiperplasia solo se describe en el corazón y el músculo esquelético. Como el músculo cardíaco está constituido por miocitos con de diferenciación terminal incapaces de dividirse, un aumento de la necesidad de actividad solo puede cubrir aumentando el tamaño de las células musculares. El corazón no puede sufrir hiperplasia. Me van a explicar por qué, no lo sé. Los músculos esqueléticos contienen células de reserva que en teoría podrían dividirse y contribuir a la masa muscular, aunque esto nunca sucede en condiciones normales. Por tanto, para cubrir un trabajo adicional, el músculo experimenta una hipertrofia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de células. Las hipertrofias no ocurren en células estables, en las células lábiles no. ¿Y cuáles son las células lábiles? Por ejemplo, las células de revestimiento epitelial, las células de la piel. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de células en división permanente, ¿ok? Mayor que en las células que están en fase 0, ¿no? Entonces están en división en fase M, tienen mayor cantidad de células en fase M. Entonces, por eso. Bueno, muy bien. ¿Y qué le sucede a las células cardíacas? Se hipertrofian, etcétera, etcétera. ¿Qué es la hiperplasia? Ya dijimos que era la hiperplasia. ¿Qué dijimos que era la hiperplasia? A ver, ¿alguien sabe y lo puede dar? En la hiperplasia aumenta el número de células, pero se conservan su forma, ¿verdad? Muy bien. Y ya, ¿la hiperplasia es siempre patológica? No. La hiperplasia también puede ser fisiológica, por ejemplo, el aumento del tamaño del útero. Muy bien. Ok, creo que ya terminamos, o por lo menos me cansé. Claro, faltan unas 3, 4 horas. Ok, muy bien. Entonces nosotros hemos avanzado teóricamente todo lo que corresponde a lesión y muerte celular y adaptación celular. Ok, entonces
Algunas cosas, algunos términos más que nosotros me hace hecho falta darle, pero, que tienen que ver, por ejemplo, hay términos como la displasia. ¿Qué es la displasia? ¿Ok? Displasia. Eso después lo vamos a ver cuando estemos hablando de cáncer, pero de todas maneras vayan preparándose para eso. El término de displasia. Estos términos de adaptaciones celulares son importantes que los conozcan, ¿ok? Y que conozcan dónde ocurre, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta luego, jóvenes. Ok. Todo claro, doctor. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta Dios le luego, doctor. bendiga.